Tiene la palabra el diputado Jorge Mukdise. Esto de ser nuevo. Gracias, presidente. Quiero comenzar manifestándome, me hubiese gustado que estuviera el presidente del cuerpo, porque recién tomé como un acto de injusticia de que haya pedido disculpas en nombre de los 257 diputados a un reclamo legítimo del diputado Oscar Herrera Huad, a quien quiero, respeto y conozco desde antes de esta actividad. Y digo esto porque quiero reivindicar a los diputados y diputadas de diferentes bancadas que escuchan con respeto y que no tienen una actitud que realmente entorpece el funcionamiento de este Parlamento. Pertenezco al Frente Cívico por Santiago, una fuerza política que nuclea hombres y mujeres de diferentes extracción y que lidera el actual senador Gerardo Zamora, que ha sabido interpretar la demanda de la provincia, poniendo en la agenda temas prioritarios como la salud, la educación y el desarrollo productivo, transformando a una de las provincias más pobres de la Argentina, producto, entre otras cosas, de que en el siglo XIX le habían talado 2 millones de hectáreas de quebracho, convirtiendo extensas territorios en desierto, y que a partir del 2005, gracias a la unión y al esfuerzo de un conjunto de hombres que acompaña a Gerardo Zamora, ha podido transformar esa realidad construyendo rutas, han cuadriplicado la cantidad de rutas en la Argentina, en Santiago del Estero, puentes, diques, acueductos, un anillado de energía eléctrica que ha permitido que hoy Santiago, entre otras cosas, sea el primer productor de algodón de la Argentina con 224.000 hectáreas, sea el tercer productor de maíz con más de 950.000 hectáreas, cuarto productor de soja, productor de trigo, que lidere la región del norte con 1,5 millones de cabezas de ganado bovino, que lidere la Argentina con 700.000 cabezas de ganado caprino, que pueda exportar la producción de más de 22.000 hectáreas de alfalfa, que pueda exportar miel, de la que nos sentimos orgullosos de nuestra producción a Italia y Alemania, que pueda exportar madera y que siga representando el 24% de los bosques nativos de la Argentina. Con esa agenda productivista que tiene Santiago del Estero, de la mano de Gerardo Zamora, nosotros creemos que la integración es una oportunidad para nuestra provincia para seguir abriendo mercados. Ha costado mucho ser la 6ª provincia en exportación, porque también ha sido un trabajo del exgobernador de abrir mercados y con viajes con colegas gobernadores del Norte Grande, poder llegar a lugares donde hoy Santiago del Estero exporta. Desde ese sentido, creemos que este acuerdo es una oportunidad. Celebro que hayan reivindicado la figura de Raúl Alfonsín porque nos remonta a 40 años atrás y nos grafica de que este acuerdo no le pertenece a ningún gobierno nacional, excede a los gobiernos nacionales porque los excede en el tiempo. De hecho, este acuerdo se firma cuando la Argentina no tenía embajador en la Unión Europea. El país había retirado el embajador en marzo del 2024. Este acuerdo los excede, pero también los interpela, porque es una herramienta que se puede usar bien o que se puede usar mal. Como un martillo que se puede construir una mesa o se puede destruir algo que no se quiere. Yo coincido con el diputado Rossi de que es un punto de largada. A partir de acá va a depender de lo que haga el gobierno nacional para romper asimetrías sectoriales, asimetrías geográficas, asimetrías en infraestructura, porque la producción de las provincias sale por rutas nacionales que están destruidas.
porque si bien la baja de la inflación es un buen dato, retrasa un tipo de cambio y está asfixiando a otros sectores de la producción. Lo dije los otros días, vengo de un destino turístico que la está pasando realmente mal. Desde ese lugar también quiero hablar, porque lo tengo acá, el diputado Yeldin, de la producción de Tucumán. Es una oportunidad para la frutilla, para el etanol, para el limón de Tucumán, que tiene grandes mercados. Y que ojalá trabajen mucho para que este fin de semana largo vayan a las termas a pasar y llenen nuestros hoteles. En definitiva, presidente, está en las manos del Gobierno de la Nación de que este acuerdo realmente pueda beneficiar a la mayoría de las economías regionales de las provincias argentinas. Dios lo quiera y que no en un tiempo prudencial tengamos que firmar otro acuerdo de integración entre las provincias argentinas y el Gobierno nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mukdise. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Tayana. Aprovecho para ir pidiéndole a los diputados, a los jefes de bloque que vayan avisando, porque quedan 2 oradores después del diputado Tayana antes de votar. Muchas gracias, señor presidente. Debo decirle que yo trabajé varios años en la Cancillería como vicecanciller, como canciller, después como presidente silencio, del por favor. Parlasur, en la discusión de estos acuerdos, de los acuerdos que se daban en el marco multilateral del OMC y en particular el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y ese acuerdo tenía un principio básico, que es el del acuerdo entre 2 grupos de muy distinta tamaño y desarrollo, es decir, la Unión Europea y el Mercosur. El principio básico que debía respetarse es el principio de trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo. Ese es un principio básico del comercio de los últimos 60 años. ¿Eso para qué? Para no profundizar las asimetrías en el resultado de los acuerdos. Creo que lamentablemente ese objetivo no se alcanzó a lograr. Y el que no se alcanzara a lograr es lo que hizo que durante tanto tiempo se postergara su definición, porque no se alcanzaba un acuerdo que rompiera las asimetrías básicas de tamaño, y esto se agudizó por 3 o 4 razones que quisiera detallar. En primer lugar, por la separación de los 3 pilares del acuerdo. Una cosa distinta es el acuerdo con el pilar político, con el pilar de la cooperación y con el pilar del acuerdo comercial. El pilar político establecía una serie de relaciones, fortalecía instituciones. Pero el más interesante es el pilar de la cooperación, porque ese pilar está estrechamente vinculado a las asimetrías que se dan en el desarrollo tecnológico de los 2 bloques. El pilar de la cooperación lo que iba a hacer era facilitar las transferencias tecnológicas y permitir que la experiencia de Europa, sobre todo en pequeña y mediana industria, se volcara a la industria de los países del Mercosur, y en eso particularmente a la Argentina, para darle el envión, las posibilidades de ponerse a tono en un plazo. Bueno, esos 2 pilares quedaron en el camino. ¿Por qué quedaron en el camino? Porque si no, no se obtenía el acuerdo. Porque para firmar el pilar democrático y el pilar de cooperación hay que tener el voto de los 27 parlamentos. Y estaba claro que esto no iba a tener el voto de los 27 parlamentos porque Francia se oponía, Polonia se oponía, Austria se oponía y algunos más también se han opuesto. Entonces se rompió eso y quedó el pilar del acuerdo comercial, del acuerdo de liberalización comercial. Y esto introduce un desequilibrio enorme en lo que ya era una batalla compleja, una batalla muy compleja. En razón de eso,
el acuerdo comercial hay que verlo y estudiarlo específicamente. Ese acuerdo comercial tiene grandes ventajas para Europa, que obtiene casi todo lo que se proponía, y algunas ventajas para el Mercosur. En particular, para la Argentina, tiene algunas ventajas en lo agrícola ganadero. Algunas, pocas, porque cuando comenzamos la negociación estábamos hablando de 300.000 toneladas de carne y ahora tenemos 99.000 toneladas para todos los países del Mercosur. Es decir, no nos van a tocar más de 20, 30.000 toneladas, casi lo que vendemos con un arancel en cuota Hilton para Europa. Así que, ¿hay un beneficio? Sí. Hay una medida muy contraria que se toma al día siguiente, a los 2 días de aprobar el acuerdo, que es, o lo demanda Europa, que es la prohibición del biodiesel, que son unos 400 millones de dólares que no podemos exportar más a Europa porque somos el único exportador de biodiesel y porque ellos lo hicieron asimilándolo con el aceite de palma, que tiene otras características totalmente distintas, pero que eso nos mata el aceite de soja y el biodiesel de soja. No le pasó a lo mismo a Brasil con el etanol. ¿Por qué no lo pasó con el etanol? Porque lo defendió. ¿Por qué le pasó a la Argentina? Porque en los últimos 2 años no hubo embajador en la Unión Europea que negociara por la Argentina. Argentina estuvo ausente en los 2 últimos años de negociación de este acuerdo. Estaba presente formalmente, pero sin instrucciones. Y entonces retrocedimos y perdimos. Yo creo que está claro 2 cosas de ese acuerdo o de lo que queda del acuerdo. Una, no es tan fácil para las economías regionales. La competencia de Europa es fuerte y pesada. Y eso se va a dar en lácteos, sobre todo en quesos, en yogures. Se va a dar obviamente en aceitunas, en aceite de olivas. Nosotros hemos peleado durante años el mercado brasilero de aceite de oliva frente a España. ¿Cómo creen que nos va a ir cuando entre ahora en Brasil el aceite de oliva de España, el aceite de oliva de Italia, el aceite de oliva de Grecia? Entonces, hay problemas que tenemos en las economías regionales que en algunas se benefician, pero vamos a ver qué pasa con las paralancelarias y en algunas vamos a tener problemas. Respecto de la cuestión industrial, creo que es inevitable la destrucción de empleo industrial que produce la apertura económica, porque el acuerdo es desequilibrado, porque la relación de fuerzas es muy distinta, pero además porque el actual gobierno no tiene política industrial. Lo dice expresamente, la mejor política industrial es no tener política industrial. Y eso nos desarma en prepararnos y tener herramientas para defendernos y para tener una política que haga que los efectos y el proceso, que tiene tiempos y tiene plazos, sea aprovechado. Yo creo que la ausencia de debate, la ausencia de llamar a los grupos, la ausencia de llamar a los sectores empresarios, a los sectores productivos, a los sectores trabajadores. Recuerdo que todas las centrales sindicales están en contra de este acuerdo porque creen que va a destruir la industria argentina y en particular la industria automotriz, la industria metalmecánica y la industria de autopartes. Por esa razón, no hay esas visitas y ese tiempo que se tendría que haber dado. Al no darse ese tiempo, estamos consolidando una forma de acuerdo que impide, no vamos a modificar el acuerdo como está, pero ese acuerdo, para ser aceptable, tiene que tener un compromiso de políticas públicas, industriales, de desarrollo y de impulso que no está presente en el gobierno y que el gobierno se ha negado a tenerla presente. Por eso yo no voy a poder acompañar lamentablemente este acuerdo, que me hubiera gustado muchísimo firmarlo porque yo trabajé mucho en él, y quiero decirle que siendo peronista, lo principal para un peronista es la justicia social, y en un país primarizado y sin industria no hay justicia ni habrá justicia social. Gracias, señor presidente, y le pido autorización para
para insertar el escrito que era más largo, pues lo reduje en función de eso. Perfecto. Vamos a someter. Ya están autorizadas las inserciones, así que, diputado, queda autorizada la inserción suya para la sesión de hoy. Gracias, diputado Tayana. Tiene la palabra ahora el diputado Damián Arabia. Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, agradecerle a mi bloque por la oportunidad de hacer uso de la palabra en estos minutos, porque más allá de como integrante del bloque, hablo en esta sesión tan especial como presidente de la Comisión del Mercosur. Por favor, les pido silencio. Gracias. Y lo hago desde el lugar de la oportunidad histórica que estamos atravesando y de esta sesión histórica que estamos atravesando cada uno de nosotros. Hoy venimos a votar, finalmente, después de más de 25 años, una sanción de este proceso histórico que, quiero insistir, representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos, que, como lo hemos visto aquí, representado en diversos discursos de diversas bancadas, no solamente de esta bancada oficialista y los aliados, sino otras bancadas, evidencia que hay un pueblo entero que ha trabajado y que ansía esto que es ni más ni menos que la posibilidad de la zona de libre comercio más grande del mundo, con 750 millones de personas y el 20% del PBI mundial. Cuando un país decide integrarse al mundo, decide crecer. Y cuando decide crecer, amplía los horizontes posibles para sus ciudadanos. Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzaron hace más de 25 años... Perdón, diputado Arabia. Le reitero, por favor, hemos escuchado con respeto a todos los oradores. Les pedimos silencio. Estamos terminando ya la lista de oradores. Adelante. Que fueron el trabajo, como decía, de más de 25 años, es entender que el desarrollo no es compatible con el aislamiento. ¿Por qué es tan importante para la Argentina? Porque ganamos un acceso preferencial a un mercado muy exclusivo que nos va a permitir eliminar las exportaciones, las tasas a las exportaciones del Mercosur en un 92% a la Unión Europea y las tasas a las importaciones del 91% a nuestra región. Esto significa que la amplia mayoría de los aranceles podrán ser gradualmente eliminados y en algunos sectores determinados, como el caso de nuestro sector agrícola, logrará la eliminación del 99% de los aranceles a nuestros productos, logrando una economía claramente más competitiva. Y tratándose de un mercado sofisticado, no solo vamos a vender más, sino que vamos a vender mejor. Por eso le quiero decir, presidente, y subrayo esta idea, es con el mundo, no contra el mundo, es con comercio, no contra el comercio, y sobre todas las cosas es con libertad económica y no contra la libertad económica que nuestro país va a crecer. Quisiera dar algunos ejemplos concretos que me parece que muchos de ellos han sido dichos ya acá, pero que ejemplifican claramente de qué estamos hablando. Los aranceles agroindustriales están en promedio hoy en la Unión Europea en alrededor del 13%. Y para dar algunos ejemplos concretos, en el caso de nuestra famosa carne vacuna, no solamente vamos a lograr que la famosa cuota Hilton pase del 20 al 0, sino que vamos a lograr 99.000 toneladas a una cuota preferencial. En el caso del aviar, que mencionaba un diputado propinante antes, estamos hablando de 180.000 toneladas. También habrá arancel cero para ciertos productos de nuestras economías regionales, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas. Muchos de ellos hoy con aranceles por encima del 20%. Los vinos argentinos, que mencionaba un diputado cuyano,
verán eliminados sus aranceles y obtendrán el reconocimiento de más de 100 indicaciones geográficas, una demanda histórica del sector. Esto es más mercado para nuestras economías regionales, presidente. Pero los beneficios no terminan en el campo. Hablamos de energía, hablamos de minería, instrumentos médicos, químicos, petroquímicos y sobre todo hablamos de insumos para nuestra industria, que la volverá más competitiva. Hoy ya más de 2.400 empresas argentinas exportan a Europa, lo que convierte a ese mercado en el segundo destino con mayor cantidad de firmas nacionales. Ampliar ese acceso nos beneficia directamente a 1 de cada 4 empresas argentinas. 1 de cada 4 empresas argentinas. Esto no es teoría, esto es realidad para nuestro sector productivo argentino. Y también tenemos que entender la dimensión estratégica. La Unión Europea realiza el 14% de las compras mundiales de bienes y servicios, lo que nos posiciona en un lugar estratégico este acuerdo. Durante demasiado tiempo discutimos si abrirnos o no al mundo, mientras tanto otros países avanzaban. A lo largo de estos años hubo avances, retrocesos, momentos en los cuales directamente no discutíamos la cuestión. Y yo quiero salvaguardar aquí un trabajo profesional, técnico y específico, porque se ha dicho acá que lo estamos haciendo a las apuradas. No, presidente. Este es un acuerdo que lleva más de 25 años, que técnicos de nuestra Cancillería, de la diplomacia parlamentaria de esta casa, de muchos diputados, de muchos senadores, nos permitieron llegar a esta negociación, a este acuerdo. Cada generación de argentinos que empujó esta negociación un poquito más adelante. Y por eso empecé diciendo que esta es una victoria del pueblo argentino. Es la victoria del productor que compite todos los días, de la pyme que quiere exportar, del trabajador que quiere una economía que crezca, de las provincias que buscan su desarrollo. Es la victoria de una Argentina que decide volver a ser grande. 25 años después, esa puerta hoy se abre. Y cuando las puertas grandes como esta se abren, presidente, hay que atravesarlas no con miedo, con decisión, con determinación. Y por eso celebro que el presidente Milei haya enviado este proyecto a este Congreso en estas sesiones extraordinarias para que la Argentina pueda transformarse en el primer Congreso del acuerdo en votar favorablemente este acuerdo Unión Europea-Mercosur. No dejemos pasar esta oportunidad. Votar afirmativamente nos permite construir no solamente lo que ocurrió, sino lo que tenemos para hacer. Hoy podemos darle a nuestro país una plataforma histórica. Y después de un cuarto de siglo de estas negociaciones, después de que muchos bloques en el día de ayer dictaminamos 2/3 del plenario de comisiones, prácticamente le diría todos los bloques de esta Cámara, tenemos este momento para hoy empezar a hacer historia. Y le quiero decir, señor presidente, y con esto cierro, hay momentos en que la historia cambia. Algún día vamos a mirar para atrás y vamos a ver este día como el día que nuestra historia cambió. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Aravia. Tiene la palabra a continuación la diputada Juliana Santillán, última oradora. Les pido a todos los jefes de bloque que vayan diciéndole a sus compañeros que vengan, que se va a votar en los próximos minutos, apenas finalice la diputada Santillán. Adelante, Juliana. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy es un día muy particularmente significativo para esta honorable Cámara de Diputados. Finalmente estamos tratando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que prevé la aprobación del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto fue firmado el pasado 17 de enero de este año, 2026, en la ciudad de Asunción, en la República del Paraguay. Ese fue un momento decisivo en la historia de nuestra política exterior.
Esa fue la culminación de más de 2 décadas de negociaciones técnicas y políticas, que fueron llevadas adelante en el entendimiento de que la inserción inteligente en el mundo no es una opción, sino una necesidad estratégica. Lo firmado en Asunción, que fue el acuerdo de asociación y el acuerdo interino de comercio, constituye uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta. Y no estamos hablando de un tratado menor, ni de una preferencia arancelaria aislada. Estamos hablando de la conformación de un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores. La dimensión de este acuerdo, presidente, en términos demográficos y económicos lo ubica entre los más relevantes del sistema comercial internacional contemporáneo, de la época moderna. El acuerdo interino de comercio, que es el que hoy estamos tratando aquí en este recinto, pido silencio a los diputados, por favor. Continúe, diputada Santillán. Contiene los compromisos en materia de inversiones y puede aplicarse antes de la entrada en vigor del acuerdo general. Para ello requiere únicamente la aprobación del Parlamento Europeo y la adopción de una decisión por parte del Consejo de la Unión Europea. Es decir, presidente, estamos ante un instrumento que permite comenzar a materializar los beneficios concretos en el mediano y corto plazo. Señor presidente, vivimos en un contexto que es absolutamente caracterizado por el resurgimiento del proteccionismo, del unilateralismo, de las tensiones comerciales. Y en ese escenario, este acuerdo es una señal clara. La Argentina, el Mercosur y la Unión Europea creen en el comercio internacional como una herramienta de crecimiento, como un desarrollo y generación de empleo genuino. Esto implica, presidente, también crear reglas claras en la previsibilidad de la integración inteligente al mundo. La Unión Europea, presidente, es hoy el segundo socio comercial más importante del Mercosur en bienes, obviamente después de China y por delante de los Estados Unidos. En el caso de Argentina, la Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa. Y esta inversión es fábrica, son empleos, son tecnología, son innovación, son cadena de valor y se trata de un esquema equilibrado, gradual y previsible. Entonces, señor presidente, el objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, por supuesto, promover la seguridad jurídica, fortalecer la integración en cadenas globales de valor, mejorar la cooperación en áreas como la aduana, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, contrataciones públicas y propiedad intelectual, por supuesto. Hablamos de fomentar las inversiones productivas, hablamos de garantizar los mecanismos transparentes de resolución de las controversias. Señor presidente, hoy voy a hablar concretamente de la Argentina. La Unión Europea es el segundo mayor importador global de bienes y este acuerdo prevé que la Unión Europea va a eliminar aranceles para las exportaciones. En el sector agrícola, las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea van a verse obviamente muy beneficiadas, porque si ustedes quieren analizar los ejemplos concretos, la carne vacuna por un lado, muy importante, mi querida ciudad de Mar del Plata, los langostinos, los mariscos, todo esto, presidente, con bajas muy significativas de los aranceles, cítricos, frutas, los vinos argentinos para Mendoza, esto no es menor para nuestras economías regionales, porque estamos hablando del trabajo de miles de productores en nuestras provincias argentinas, presidente. Estamos hablando de agregado de valor en origen. Estamos hablando que el acuerdo no solo va a potenciar lo agroindustrial, sino que el acuerdo también es previsibilidad, es reglas claras, es institucionalidad, es alineamiento con los estándares internacionales. Es un anclaje que complementa las políticas nacionales orientadas a promover las grandes inversiones, como el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Miremos alrededor, presidente, en un mundo donde el capital busca destino seguro, estamos en el lugar correcto. Este acuerdo mejora la percepción de riesgo, mejora las incertidumbres, fortalece la credibilidad de nuestro querido país. Pero ahora bien, ¿por qué es importante esto para la Argentina? Aprobarlo hoy significa que se puede aplicar bilateralmente una vez que la Argentina y la Unión Europea lo ratifiquen, aun cuando otros Estados partes no lo hayan hecho todavía. ¿Qué significa? Que podemos empezar a beneficiarnos sin demoras innecesarias. No ratificar sería negar una oportunidad,
sería quedar atrás mientras otros avanzan. Señor presidente, este acuerdo no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, como afirmó el presidente Milei, obviamente en el discurso de Asunción. Estamos ratificando un rumbo. La Argentina eligió la apertura, Argentina eligió la competencia, la Argentina eligió la integración al mundo. Y eso no implica desproteger a los sectores sensibles, sino que implica darles herramientas para competir, implica transición ordenada, implica acompañamiento productivo responsable, implica modernización. Presidente, la historia económica de la Argentina demostró que el aislamiento no genera desarrollo sostenido. Lo que genera desarrollo es la inserción inteligente, la previsibilidad, la inversión, la innovación y la capacidad de nuestras empresas de competir en igualdad de condiciones. Presidente, tenemos talento, tenemos recursos naturales, tenemos capital humano, tenemos capacidad productiva en la Argentina. Lo que necesitamos es mercado, reglas claras y confianza. De este acuerdo justamente contribuye a esos objetivos. Presidente, estamos ante una decisión estratégica que trasciende la coyuntura y hasta los gobiernos, porque hablamos de una decisión que impactará en la estructura productiva del país, en la inserción internacional del Mercosur y, obviamente, en la posición de Argentina en ese sistema económico, que es global. No se trata solo de aranceles, presidente. Se trata de futuro, se trata de empleo, se trata de oportunidades para todas nuestras provincias. Demos una señal clara a nuestros productores, que es nuestra función como representantes del pueblo. Demos una señal clara a quienes invierten, trabajan y dan valor en la Argentina, que son los verdaderos benefactores sociales. Por todo lo dicho, presidente, y agradeciéndole, esto es un paso histórico, porque vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo la aprobación de un acuerdo en donde Argentina puede ser grande otra vez. Por esto, presidente, solicito que pasemos a la votación. Gracias. Muchas gracias, diputada Santillán. Ha sido la última oradora de este tema. Conforme... ¿Sí? Sí, diputado. Así pasamos a votar. Solicito autorización para insertar el documento de las centrales sindicales del Mercosur oponiéndose a la firma de este acuerdo. Fundamentos y documentos. Les pido asentimiento a todo el cuerpo para la inserción del diputado Yasky y todos los que desean hacer inserciones. Están autorizados a hacer inserciones todos. Continuamos. Conforme lo establece el artículo 152 del reglamento, se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Por una parte, sí, diputado. Si bien usted pedirá la aclaración en el momento del voto, cuando lo vea en tablero, tengo entendido que va a haber abstenciones, solicitar la autorización pertinente. Sí, diputado. Si no aparece un afirmativo o negativo, aparecerá en la lista y los iré nombrando y constará por secretaría el voto en abstención. Decía entonces... El proyecto por el cual se aprueba el acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay por una parte y la Unión Europea por otra parte. Contenido en la orden del día número 5. Les pido a todos los diputados que vayan identificándose. Están todos identificados. Sírvanse a emitir su voto. Tiempo.
Diputada Karina Banfi, el sentido de su voto afirmativo. Diputado Raúl Haddad. Diputado Raúl Haddad. ¿Abstención? Abstención. Diputado Leiva. Hola, presidente. Entre los intereses de sectores productivos de mi provincia. Por favor, diputado. Y el vendepatria de Milei, que dijo que no iba a negociar con el comunista de Lula, mi voto es en favor de los productores de mi provincia, por lo tanto, ¿afirmativo? Mi voto es afirmativo. Afirmativo. Me el gusta diputado dejar sentado Leiva. mi voto, presidente. Diputada Nancy San. Abstención. Diputada Julia Estrada. Abstención. Abstención. Diputado Cristian Zulli. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 203 votos afirmativos, 42 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. A continuación queda una sola cuestión de privilegio. Tiene la palabra la diputada Adriana Serquís. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quisiera llamar la atención de quienes todavía pueden acompañar en este recinto a esta presentación de esta cuestión de privilegio en contra de nuestro presidente Javier Milei para denunciar el vaciamiento del sector nuclear argentino. Este sector es un sector estratégico y hace poco salió en las noticias que su amigo Demian Reidel está acusado de varios casos de corrupción. Esto que ha traído a las noticias y se ha vuelto realmente una cuestión importante para poder defender algo que quizás muchos de ustedes no saben, que comenzó hace más de 80 años. En el año 45 se declararon como minerales estratégicos el uranio y el torio, y desde allí comienza la historia de la Argentina relacionada con el sector nuclear. En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica y desde allí se conformó todo un ecosistema del sector nuclear conformado por varios organismos e instituciones. Desde la CENEA se crea INVAP como la primera empresa de base tecnológica, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que maneja ahora las centrales nucleares, ENSI, que maneja la planta industrial de agua pesada, CONUAR, Dioxitec y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Este ecosistema está en riesgo toda la actividad tecnológica relacionada con el sector nuclear. Y sí, el presidente Milei vino a cambiar las cosas como dijeron, pero vino a destruirlas. Desde que anunció con su amigo Reidel a fin del 2024 el anuncio del nuevo plan argentino nuclear, que en realidad lo llamaron el Plan Nuclear Argentino, como si no hubiera habido nada antes, se dedicaron simplemente a dejar que se vaya destruyendo nuestro sector. Lo anunciaron con mucha rimbombancia, se dedicaron a ver, sin embargo, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica fue cayendo como casi todo el sector científico-tecnológico. Y el del proyecto más importante que hemos tenido en nuestro país, la coronación de lo que era un reactor modular pequeño, uno de los más avanzados del mundo, su presupuesto cayó a cero. No lo digo yo, lo dice el Organismo Internacional de Energía Atómica y la NEA, la Nuclear Energy Agency. El CAREM era el único en el hemisferio sur en construcción, junto con otros 3 reactores modulares pequeños comparados con 60 proyectos en el mundo.
uno de los más avanzados. Tenía más del 65% hecho y, sin embargo, se dejó que ese proyecto se quedara sin financiamiento, prometiendo otros 4 reactores modulares pequeños en 5 años. Se le explicó a Demian Reidel que eso era imposible, que era imposible tener desde una patente de INVAP, que le faltaba toda la ingeniería de detalle, que le faltaba la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que le faltaban los análisis que llevan entre 10 y 15 años en cualquier país desarrollado del mundo, que no se iba a poder completar en 5 años. Sin embargo, él estaba dispuesto a decir que ese era el proyecto nuclear, tener 4 reactores modulares pequeños, no se sabía dónde, en principio dijo en la Patagonia, donde para poder hacer que estos reactores alimentaran a la inteligencia artificial, dado a las bajas temperaturas. ¿Cuál era el problema en la Patagonia? Que sobrábamos los habitantes de la Patagonia. Ese era el problema que declaró Demian Reidel. Sin embargo, quedaron acusaciones, ¿sí? Acusaciones que se están haciendo, se están investigando, y espero que los medios periodísticos y también la justicia investigue estas acusaciones de corrupción que tienen que ver con sobreprecios del 140% y la contratación de un servicio de IT que pasó de 600 a 7.000 millones de dólares, ¿sí? Denunciados por ATE y denunciados también en varios medios periodísticos de gran relevancia, que lo llamaron el curro atómico. Esta importante empresa del sector nuclear, que es Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, ya tuvo 5 autoridades de todo el directorio, que fueron cambiando a medida que fueron pasando estos 26 meses desde que comenzó el gobierno de Milei. ¿Eran gente idónea? ¿Eran gente capacitada para estar a cargo de un sistema tan estratégico? No, señoras y señores. Eran gente, la mayoría de ellos, que no conocían el sector nuclear. Unos pocos sí lo conocían, algunos abogados, algunos ingenieros, algunos contadores. El único que quedó de ese grupo de directores de Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, que fue cambiando, como les dije recién, es Diego Chaer, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de Jefatura de Gabinete. Claramente, la intención es avanzar con una privatización. Volviendo nuevamente a Demian Reidel, amigo del presidente, un colega que tiene muchísimo prestigio a nivel internacional, dice que en 50 años nunca vio tanta irresponsabilidad, falta de idoneidad y desprecio hacia un sector que es de tanta relevancia para nuestro país. Por eso, lo que entiendo que sobra para este gobierno son sus trabajadoras y trabajadores, también las del sector nuclear. Tenemos un 10% menos de gente cuando juntamos a todo el personal de Nucleoeléctrica Argentina, de NASA, de la CENEA, de Dioxitec, donde echaron gente por cuestiones ideológicas, que tengo que denunciar, y que estos trabajadores que tanto nos ha costado firmar, 700 personas menos en el sector nuclear, están siendo contratadas por ejemplo, Meitner, la empresa que se generó con una subsidiaria de INVAP, con esa patente, y 50 millones de dólares que puso un inversor extranjero. Desde ahí se están llevando a nuestro personal calificado. Debemos ser el único país que exporta ingenieros, ingenieras formadas en el sector nuclear. Sin embargo, no necesitan irse porque se instaló en Bariloche, en el mismo lugar de donde vengo, y en el mismo lugar donde la motosierra que quiere instalar Reidel debería seguir solamente siendo usada por los brigadistas apagando incendios, incendios de verdad, y no estos incendios que nos van a dejar al país destruido. Por eso la política industrial y la política del sector nuclear es pensar a 25 o 30 años, es lo que llamamos una política de Estado, es lo que tratamos de sostener y defender. Por eso les pido a cada uno y cada una de ustedes que por favor trabajemos en conjunto para defender un sector que costó 80 años construir y que en menos de 2 años estamos destruyendo y dejando que este sector se vacíe. No podemos permitirlo, no podemos permitir la privatización, no podemos permitir que un proyecto tan estratégico como el CAREM desaparezca y no podemos dejar que esa empresa, ese plan, que ya no es un plan, y ese que es nuclear argentino, no sea argentino. La otra pata es la extracción del mineral como es el uranio, que se lo quiere llevar también Estados Unidos, no es para nuestras centrales, ya que no vamos a tener trabajadoras y trabajadoras
que van a seguir trabajando para este plan nuclear. Así que Vamos para salvar al finalizando, sector diputada. nuclear de una entrega que puede ser irreversible, les pido su apoyo en esta cuestión de privilegio. Muchas gracias. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Ha sido la última oradora del día, según lo previsto. Habiéndose cumplido el objeto, queda levantada la sesión. Muy buenas noches.